La luz del porche seguía rota. El viento seguía golpeando la persiana suelta junto a la ventana de la cocina. Y el felpudo seguía diciendo, «Bienvenido a casa». Aunque hacía mucho que no sentía eso, me quedé allí un segundo más, la maleta en una mano y la bolsa de la ropa sucia en la otra. La llave seguía funcionando. Eso me sorprendió. Dentro, el olor fue lo primero que me impactó, limpiador de pisos con aroma a limón, el que mi madre usaba todos los domingos de pequeña. Las luces estaban apagadas, pero un suave resplandor provenía de debajo del pasillo. No grité. Simplemente caminé como solía hacerlo, pasando junto a la foto familiar de 2008, con los ojos entrecerrados. Pero nadie la reimprimió. Me llamo Elena Ward. Tengo 25 años. Soy diseñadora freelance, barista a tiempo parcial, recién graduada y, al parecer, una invitada temporal en mi propia casa. No se suponía que fuera para siempre. Les dije que solo necesitaba unos meses. Lo suficiente para ahorrar, respirar, tal vez recordar cómo era la normalidad. Mis padres, Richard y Diana, habían dicho, por supuesto, siempre tendrás una habitación aquí. Mamá había sonreído por FaceTime, pero las cosas cambian. Llegué a la puerta, mi puerta. Todavía tenía la pequeña pegatina verde de cuando tenía 12 años y estaba obsesionado con las ranas. Sonreí, giré el pomo y me detuve. La cama estaba allí, pero con sábanas diferentes. Los pósteres habían desaparecido. Mi estantería estaba vacía. Y en medio de la habitación, sentada con las piernas cruzadas y sus AirPods puestos, estaba Kale, mi hermanastra de 17 años. Con las uñas pintadas de naranja neón, revisando su teléfono como si éste siempre hubiera sido suyo. Ella levantó la vista, parpadeó y luego sonrió. «Oh, has vuelto». Eso fue todo. Ni un «hola», ni un «perdón por mudarme a tu habitación sin preguntar». Solo un «ya volviste». No pude hablar. Me giré hacia el pasillo, esperando que fuera una broma. Algún movimiento temporal. Pero entonces lo vi, mis cosas, metidas en una bolsa de basura. Dos, de hecho. Estaban junto a la lavadora, como si fuera un punto de recogida de donaciones. Una caja estaba medio abierta por arriba. Dentro, mi foto de graduación, esa en la que papá dijo que me veía demasiado serio. Una taza rota de mi dormitorio universitario. Mi cuaderno de dibujo. Oí pasos detrás de mí. Papá. Llevaba un sándwich en la mano y no pareció sorprenderse de verme. Oye, dijo mientras masticaba. Sí, tuvimos que reorganizar algunas cosas. Kale necesitaba más espacio. Puedes quedarte en la guarida por ahora. El estudio. Sin puerta, sin cama. Solo un futón y una cinta de correr polvorienta. No esperó respuesta. Caminó de vuelta a la cocina, tarareando algo desafinado. Me quedé allí solo. Todavía con la llave en la mano. Todavía oliendo el limpiador de pisos a limón. Todavía oyendo esa estúpida persiana agitándose afuera. Y lo único que podía pensar era, ¿cuándo dejé de ser parte de esta casa? ¿Y por qué nadie se molestó en decírmelo? Me quedé frente a la lavadora más tiempo del que debía. Lo suficiente para que el olor a sándwich se desvaneciera. Lo suficiente para que la música de Kale empezara a filtrarse por las paredes del pasillo, un pop sin letra. Solo un bajo que resonaba como un recordatorio, no estás en casa. Las bolsas de basura eran delgadas. Podía ver los contornos a través del plástico, mi sudadera de primer año, la que usé durante las rupturas y los exámenes finales. Una esquina de mi cuaderno de dibujo se asomaba, doblada y húmeda. Lo alcancé. El papel estaba pegado. La tinta se había corrido por la página. Mis notas, mis dibujos, se habían ablandado, como si los hubieran dejado bajo la lluvia. Aún así, nadie dijo nada. Llevé las bolsas al estudio. No, no las llevé. Las arrastré. Una se rompió cerca de la puerta. Mis calcetines se desplomaron como un lento derrame de recuerdos. Me agaché para recogerlos. Azules, desparejados, desgastados. En el estudio, el futón crujió bajo mis pies. No había sábana, solo una manta áspera y una almohada con una mancha de tinte para el pelo que no era mía. El aire olía a café viejo y silencio. Una foto familiar colgaba torcida en la pared del fondo. Salíamos todos, papá, mamá y yo en el centro. Kale aún no estaba. Recuerdo ese día.
Mamá nos había hecho vestir de azul marino. Lloré porque no quería ir a juego. Ya ni siquiera aparecía en el cuadro. En realidad, no. Intenté preguntar más tarde esa noche. Mamá estaba enjuagando platos. Dije, creí que habías dicho que siempre tendría una habitación aquí. Ella no se dio la vuelta. El agua seguía corriendo. Sí. Pero cariño, Kale tiene escuela. Ya no eres una niña. ¿Lo entiendes, verdad? Asentí como lo hice. Pero la verdad cayó pesadamente sobre nosotros. No se trataba de espacio. Se trataba de prioridad. Kale tenía un futuro que necesitaba estructura. Yo tenía un título y una bolsa llena de facturas. Ella tenía planes, rutinas, softball, amigos que venían a visitarme. Yo estaba entre cosas, y quizá eso fue lo que más me dolió. No me lo dijeron porque supusieron que no pelearía. Y tenían razón. No grité, no tiré nada, simplemente me tumbé en el futón esa noche, escuchando el crujido de los rodapiés y la risa de Kale arriba. Y en el silencio, la pregunta volvió a surgir, solo que esta vez más aguda. ¿Cuándo exactamente me convertí en la persona a la que podían descartar sin siquiera una conversación? A la mañana siguiente, la alarma de Kale sonó a las 6:15. No la apagó. Dejó que sonara 3 canciones seguidas antes de finalmente arrastrarse por el suelo en calcetines. Yo yacía allí en el futón, con los ojos bien abiertos. No había ventana en el estudio, ni reloj, solo la luz parpadeante del router al otro lado de la habitación, latiendo como un corazón que ya no me pertenecía. Mamá pasó una vez con una taza en la mano. No se detuvo, no me preguntó si dormí bien, no se dio cuenta de que el futón se había hundido tanto que sentía el suelo presionándome la columna. Revisé mi teléfono, 46 mensajes sin leer en el chat grupal de WordFam. Planeando el cumpleaños de Kale, coordinando atuendos para las fotos familiares, cenando el domingo con la tía Marie. Alguien había compartido un folleto, jornada de puertas abiertas para la noche universitaria. Subí la página. Mi último mensaje en ese hilo era de hace 3 semanas. Pregunté si alguien quería unirse a mi presentación de diseño. Nadie había respondido. Nadie había dejado ni un visto. Y ahora, no podía responder. La barra inferior decía, ya no formas parte de esta conversación. Parpadeé, actualicé la pantalla, seguía desaparecido. Me habían eliminado. No lloré enseguida, no en ese momento. Lloré más tarde, cuando abrí el refrigerador. Dentro había una caja de pastel, un pastel de terciopelo rojo ya medio comido, mi favorito. Miré más de cerca. En la esquina de la caja había una nota. Kale, felicidades por tu pronta decisión. Te quiero. La fecha del pastel era de la noche en que llegué. Lo celebraron mientras yo desempacaba bolsas de basura en el estudio. Cortaron porciones, sirvieron bebidas, tomaron fotos que jamás vería, y a nadie se le ocurrió ofrecerme ni una migaja. Me senté en el suelo de la cocina, con las baldosas frías contra mis pies descalzos, el mismo zumbido del refrigerador en mis oídos, y finalmente, me derrumbé. No fue un ruido fuerte, no fue un desastre, solo hombros temblorosos, labios apretados contra mi manga, lágrimas que no pedían atención porque, de todos modos, nadie me miraba. Esa noche, revisé fotos antiguas en mi teléfono, velas de cumpleaños, días de playa, una foto borrosa de mí, a los 11 años, bailando en el patio trasero con la sudadera de papá alrededor de la cintura. De cuando aún era el centro de atención de la cámara. Ahora, yo ni siquiera estaba en segundo plano. Y la pregunta que me rondaba la cabeza no era por qué lo hacían, sino con qué facilidad lo hacían. Empezó con una caminata, no muy lejos, solo alrededor de la manzana. Necesitaba aire, una excusa para no quedarme mirando la mancha de agua en el techo del estudio durante otra hora. El sol se ponía de esa forma que solo el otoño puede lograr, ámbar intenso y silencioso. Las hojas arañaban la acera. Un par de niños pasaron en bicicleta, riendo entre dientes. Doblé la esquina y allí estaba, una pequeña casa de ladrillo encajada entre 2 más grandes. Contraventanas azules descoloridas, romero descuidado junto al buzón y un cartel torcido de se vende que parecía llevar allí demasiado tiempo. No era bonito. La pintura estaba desconchada. Uno de los escalones de la entrada tenía una grieta en el medio. Pero algo en ella me atrajo. No había coches en la entrada, ni cortinas en las ventanas,
ni rastro de vida. Sin embargo, no parecía abandonado, solo esperando. Crucé la calle sin querer. Fui directo al buzón. Dentro, estaba vacío, ni siquiera había un volante. Di un paso atrás y miré la puerta principal, de madera simple, rayada cerca del tirador. Y por alguna razón pensé que podía solucionarlo. No es, ojalá alguien lo hiciera, ni qué lástima que a nadie le importe. Podría arreglar eso. No tenía sentido. No tenía dinero, no tenía ahorros, ni siquiera tenía habitación propia. Pero algo en aquella vieja casa de contraventanas azules me hizo detenerme por primera vez en días. Tomé una fotografía, no para enviársela a nadie, ni para publicarla, solo para recordar. Esa noche, de vuelta en el estudio, miré la foto como si fuera un mapa, y el pensamiento llegó sin fanfarrias, sin lógica, sin pidiendo permiso. Si no puedo sentirme como en casa, quizá pueda construir en algún sitio. ¿Lo hago? ¿Era un gran plan? No. ¿Un plano? Solo un destello, un marco, un escalón agrietado. Y por primera vez, desde que me dijeron que me quedara en el estudio, no me sentí como los muebles. Volví a sentirme como una persona. No se lo dije a nadie. Ni a mamá, ni a papá, y mucho menos a Kale. Simplemente empecé a levantarme más temprano. La cafetería donde trabajaba a tiempo parcial abría a las 6:30, pero pedí el turno de las 5. Dijeron que sí, sorprendidos, pero aliviados. Casi todas las mañanas, salía antes de que se encendieran las luces del piso de arriba. El cielo seguía oscuro, las calles seguían tranquilas. A veces, pasaba por delante de la casa de contraventanas azules camino del trabajo. Nada había cambiado. Seguía en venta. Seguía un poco olvidado. Pero yo había cambiado, silenciosamente. Después de terminar mi turno al mediodía, iba a la biblioteca. Buscaba trabajos freelance en línea, cualquier cosa, editar menús, diseñar anuncios locales, incluso trabajo vectorial para un desarrollador de una app de viajes. Creé una carpeta en mi disco duro, por si acaso. Dentro, registraba cada dólar ganado, cada paso que daba. Dejé de abrir la nevera. Dejé de esperar un ¿qué tal?, que nunca llegaba. La cena solía consistir en fideos instantáneos, servidos en un vaso de papel sobre el futón. Pero sabía a movimiento. Mamá a veces me preguntaba por qué no solicitaba empleos de verdad. Yo solo sonreía, sin dejar de mirar. Papá bromeó una vez. ¿Seguro que no intentas batir el récord de permanencia en ese sofá? Me reí como si fuera gracioso. Como si no durmiera con tapones para los oídos porque el nuevo teclado de Kale estaba instalado en lo que antes era mi habitación. Algunas noches, pasaba frente al espejo del estudio y no reconocía mi reflejo. Ojos cansados, cabello recogido en una trenza que no me había deshecho en 3 días. Pero ahora tenía un secreto, y era mío. Todos los viernes, me colaba en el patio trasero de la casa azul y medía, marcaba el límite de la cerca y trazaba dónde podría ir el jardín. Encontré un folleto viejo en el porche con el nombre del agente inmobiliario y empecé a observar el mercado. La casa no era cara, ni mucho menos, pero seguía en pie. Y a veces, eso bastaba. Ahorré. Recorté gastos. Me salté salidas. Vendí obras de arte antiguas por internet. Incluso diseñé volantes para el club de Kale y me llevé el dinero por debajo de la mesa. Lentamente, sin pausa, se fue formando una figura. Aún no era una casa, pero sí una salida. Nadie se dio cuenta, pero no necesitaba que lo hicieran. Porque por una vez no estaba esperando a que me invitaran. Estaba construyendo la puerta yo mismo. Ocurrió un martes, tranquilo, lluvioso, sin nadie en casa. El agente inmobiliario me entregó las llaves con una sonrisa que no me hacía preguntas. Firmé el último documento con manos temblorosas, pero no dije nada. Nadie lo sabía. No publiqué nada, no escribí a nadie, ni siquiera entré por la puerta de inmediato. Salí primero. Toqué el buzón torcido. Pasé los dedos por la barandilla que una vez pensé que no podría permitirme pintar. Luego abrí la puerta y entré. Olía a polvo y a tiempo, pero era mío. Pasé las siguientes 2 semanas guardando mis cosas por la noche. Mochila a mochila, tazas viejas, cuadernos de dibujo, la foto de graduación que nadie enmarcó. Cada objeto colocado con cuidado, como si se estuvieran colocando ladrillos en una pared que nadie derribaría esta vez.
No dejé la cafetería. No cambié mi número. De día, seguía apareciendo en casa de mi familia. Seguía comiendo cereal en el estudio. Seguía diciendo buenos días como si nada hubiera cambiado. Pero cada noche, cruzaba el patio y volvía a mi casa. Sí, al otro lado del patio, porque la casa de contraventanas azules estaba justo detrás de la suya. Solo una valla de madera nos separaba. Cale no se dio cuenta. Mamá quizá me vio por la ventana una vez, pero no dijo nada. Y yo no me ofrecí. Dejé pasar el tiempo. Arreglé el interior. Pinté la puerta. Colgué la foto de graduación. Y luego, construí la piscina. No es muy grande, solo una pequeña piscina. De hormigón y limpia, con azulejos azules suaves y agua tranquila. Sin chapoteos, sin flotadores, sin música. Solo tranquilidad. Lo cavé con la ayuda de un amigo que conocí en un trabajo de diseño. Pagué en efectivo. Conseguí el permiso. Limpié el patio trasero en un fin de semana. La excavación empezó a las 6 de la mañana. Los camiones entraron en reversa, pitando fuerte. Vi a papá abrir las persianas una vez, entrecerrando los ojos por el ruido. Pero nunca salió. No preguntó. No tocó. La piscina se terminó 3 días después. Me senté junto a ella esa noche, con una taza de té y los pies en el agua. La luz del porche de su casa parpadeaba a lo lejos, y solo podía pensar en. Me dijeron que durmiera en el suelo. Ahora, hay una puerta entre nosotros y una piscina a la que nunca los invitarán. Empezó con gritos. No de mí. De dentro de la casa, la que yo poseía. Estaba podando el romero junto a mi portón cuando lo oí. Primero la voz de mamá, aguda y desesperada, luego la de papá, más fuerte que nunca. Luego un portazo, luego silencio. No me moví. Simplemente regué la base del romero, contando los segundos entre gritos. Esa noche, vi llegar el coche. Cale en el asiento del copiloto, con los brazos cruzados y los ojos hinchados. Un hombre la seguía. No era de la familia ni un conocido. Dejó su bolso de viaje en el porche y se marchó sin decir palabra. Nadie abrió la puerta. Ella se quedó allí sentada, con las rodillas contra el pecho, durante casi 10 minutos. La observé desde la ventana de la cocina, sin esconderme, sin regodearme, simplemente observando. Al día siguiente, me encontré con mamá cerca de la cerca trasera. Se veía más delgada, más hundida. La han suspendido, dijo de repente, como si fuera un titular que tuviera que leerle en voz alta a alguien. La pillaron con pastillas, que no eran suyas. Podría haber sido expulsada, pero estamos trabajando en ello. No dije nada. Me miró, luego me miró de verdad, y por primera vez en años, parecía pequeña. Ni cruel ni despectiva, simplemente perdida. Ella no es como tú, añadió mamá en voz baja. No es fuerte. Parpadeé. No fue un gracias, ni un nos equivocamos, solo una justificación, una súplica silenciosa, una reescritura de la historia. Quería que asintiera, pero no lo hice. Me quedé quieto, la dejé hablar, la dejé cargar con su peso de vuelta a la casa sin que yo lo aliviara. Más tarde esa semana, llamaron a mi puerta. Papá. Parecía cansado, mayor. Sostenía un plato de galletas como si fuera una disculpa en cerámica. Pensamos que quizás querrías venir este fin de semana. Cale está en casa. La situación está difícil ahora mismo. Miré las galletas y luego el porche, donde nadie me había esperado. No lo creo, dije, pero gracias. Su rostro se contrajo, un instante de algo parecido a la vergüenza, luego asintió y se alejó. Cerré la puerta, no con ira ni con orgullo, sino con cuidado, porque ya no habría en ambos sentidos. Todavía tengo la llave de su casa. Está en un cajón junto a un recibo viejo y una horquilla doblada. A veces, se me olvida que está ahí. No han cambiado las cerraduras, así que no volvería a intentar abrir la puerta. Cale me cruzó una vez la semana pasada, caminando rápido hacia la parada del autobús. Sin mirarme a los ojos. Sin decirme nada. Llevaba mi vieja chaqueta vaquera. Reconocí el puño deshilachado y la pequeña estrella bordada cerca del cuello. Solía decir que parecía demasiado vintage. Ahora, se envuelve en ella como si le perteneciera. No dije nada. Papá corta menos el césped ahora. Mamá todavía se asoma por las cortinas cuando cree que no estoy mirando. Me han invitado 2 veces,
una para el cumpleaños de Cale y otra para el brunch de Pascua. En ambas ocasiones, respondí educadamente. He hecho otros planes. No lo había hecho, pero no mentí, porque hacía tiempo que tenía otros planes. El romero de mi jardín ya es más alto. Planté lavanda junto a él. A veces, me siento junto a la piscina temprano por la mañana, con los pies en el agua quieta y un café en la mano, sin pensar en nada más que en el sonido de mi respiración. Mantengo la luz del porche encendida, pero nadie llama. A veces me pregunto si alguna vez hablan de mí, si explican mi ausencia o si simplemente dejan que el silencio llene la figura que dejé atrás. Quizás sea más fácil decir que me dejé llevar. Quizás se convencieron de que elegí la distancia. No se equivocan. Ojalá admitieran que abrieron la puerta primero. Lo último que traje de su casa fue un libro viejo de tapa dura con una flor prensada dentro. Tenía mi nombre escrito a lápiz en la primera página. Elena, 8 años. Lo coloqué en el alféizar de la ventana junto a una ranita de cerámica de mi infancia. Sin pie de foto, sin significado explicado, solo un silencioso recordatorio de que estuve allí. Y ahora, no necesito una habitación, ni una foto enmarcada, ni un lugar en el chat grupal. Estuve allí. Simplemente, vivían más tranquilos fingiendo que no estaba. Si alguna vez has vivido en una casa donde el silencio decía más que las palabras, simplemente deja un símbolo debajo, una llave, una verja, una piscina. No tienes que dar explicaciones. Ya lo sé.